Panamá en directo. La información ágil y veraz. Ya son las 8:19 de la mañana. Está conectado nuestro invitado. Está Bolívar Santana, experto en eficiencia energética, ya que hay que seguir conversando sobre tips de energía. Hace unos 2 lunes estuvimos conversando con él y quedaron muchas preguntas por hacer. Don Bolívar, buenos días. Prenda el micrófono. micrófono. Prenda el micrófono. Ahí. Listo. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Oiga, Bolívar, yo me acuerdo que una vez usted me dijo, eso le pasa a Icar, ¿no? Icar tiene una casa de hace no sé cuántas décadas. Y usted me dijo, lo que pasa es que la gente que tiene casas que son ya de determinado tiempo, cada cierto tiempo deben revisar el cableado, porque el cableado se pone viejo y también consume más energía. Eso sigue siendo así, ¿verdad? Sí, normalmente puede ocurrir que se dé un aumento en el consumo porque hay una anomalía en el sistema de distribución en la casa, ¿no? Igual el sistema de distribución puede traer problemas con daños de equipo por situaciones de que no le llega el voltaje adecuado a los equipos, ¿no? Pero explíqueme algo, o sea, ¿cómo vamos a hablar del cableado de la casa? Ya sea una casa unifamiliar o ya sea un apartamento. O sea, ¿en qué momento yo debo tomar esa decisión de revisar ese cableado? ¿Solamente cuando me está llegando la factura más alta? No, generalmente cuando hay una anomalía en el sistema de red, hace un cambio fuerte en el consumo. Yo llegué a ver 3 situaciones así de anomalías en el sistema eléctrico, en el cual los saltos son que se puede doblar el consumo. Es un cambio significativo. Y bueno, ¿con qué regularidad revisarlo? Pues debería ser que sí se dé una revisión en un periodo que le permita asegurar que, por ejemplo, las conexiones están firmes, o sea, tienen buenas conexiones. Pero también si hay un daño o alguna situación en el sistema eléctrico, también hay algunas señales. Por ejemplo, si le pasa la corriente en algún lugar de la casa, yo he visto situaciones que pasan en el piso, en la pared, o que se calienta, porque si se calienta puede ser que hay un cortocircuito en alguno de los circuitos. Bolívar, ¿es normal que una refrigeradora, en el área de la refrigeradora, no en el área del congelador, en el área refrigeradora congele? No, cuando se da esta situación también es una señal de que se está sobreenfriando. Y es que tenemos el mal hábito de que el termostato de la nevera la ponemos en el número máximo. O si tiene 5 luces, que a veces ahora vienen con luces o con barras, generalmente tiene 5, la ponemos en el máximo. Pero normalmente la nevera debería estar consumiendo o trabajando un 70% de su capacidad. Pero cuando uno lo pone en el termostato, lo pone en el número máximo, él no funciona al 70, sino al 100. Y se queda en 100 las 24 horas. Eso trae como consecuencia que el consumo de la nevera sea un 30% más. Una refrigeradora mediana que debería consumir tal vez entre 12 o 15 dólares, una convencional, podría llegar a consumir 20 o 22 dólares porque la colocamos en el termostato en el número máximo. Oiga, y qué cambio más radical, tanto en consumo como en plata. Pues sí, y esta misma situación se puede dar por falta de mantenimiento o porque tiene los cauchos dañados, o sea que hay una filtración de aire a la nevera de manera continua, o si se abre demasiado. Es como si usted la deja abierta, realmente ella va a funcionar así, va a consumir un tercio más de lo que ella debería consumir. Sí, aquí hay gente que abre la puerta del refrigerador y se pone ahí como si estuviera viendo televisión. Yo nunca Pues entendí eso. Cuando está así, cuando haces eso, está forzando más el compresor.
Sí, lo que normalmente pasa cuando se abre la nevera es que el aire frío pesa más que el aire normal o el aire caliente. Entonces, cuando uno abre la nevera, el aire frío de la nevera que está dentro se cae, por eso se siente un frío en los pies. Y entonces el aire se reemplaza por un aire que entra por la parte superior, que es el aire caliente. Entonces, cada vez que se abre, se cae el aire frío y entra aire caliente, por lo cual cuando se vuelve a cerrar, lo que ella tiene que hacer es calentar ese aire que entró fresco o nuevo a la nevera, ¿no? Y por eso ella funciona más. Yo, profe, entre más usted abre la nevera, Más consume más electricidad. consume. Más consume electricidad. Eso es así. Lo que dijo el señor Bolívar a mí también me pasó. Yo lo dije la vez pasada, señor Bolívar, buen día. Bueno, Se había hecho una reparación en una pared de la casa y en esa misma pared había un tomacorriente y al final eso se eliminó, pero abajo, en la misma pieza de la baldosa, se puso caliente, profe. Caliente, caliente. Caliente, tú pasabas por ahí. Y cuando se volvió a reparar, resulta y pasa que estaban los cables pelados Wow. en el concreto. Ujú. también pasa que cuando ya son muy viejas, no sé si lo han visto, puede ser que entren hormigas. Las hormigas comienzan a picar el aislamiento y llega un momento en que ya se pierden y hacen corto, ¿no? O hacen corto parcial. Por eso, antes de que se dé un corto total, que da como consecuencias que puede haber fuego y puede haber abertura de breaker si tienen la debida seguridad, la pared se calienta o el piso se calienta. Pero eso es una alarma. Realmente, si no se le presta atención, llegará el momento en que va a explotar, ¿no? Puede traer una situación. Si no tiene la debida seguridad o el sistema de protección, el breaker, él no va a abrir y lo que va a hacer es que va a producir algún fuego, va a haber chispa que no se va a interrumpir. Bueno, estos son los detalles que usted debe conocer, amigos oyentes, para que cuando le llega la cuenta, sobre todo si usted es cliente de ENSA, entonces usted diga, mira, me subió la cuenta. Y entonces usted una vez corre y le echa la culpa a la empresa. Espera. Revisa tus equipos antes de llegar a una conclusión. Revisa tu cableado. Bolívar, imagínese que Car todavía es lo que plancha en su casa. Yo. Si algo consume electricidad, la ¿No, eso plancha. es la ¿no? plancha? No, se plancha afuera, profe. Es un equipo, los equipos que de calor generalmente son de potencias grandes, Claro. como la ducha, el horno, la ducha, el calentador de agua, la ducha del baño. Con razón gasto tanto. ¿Viste? Fue Melissa, no yo, profe. Melissa plancha a diario su ropa, ¿no? No, el calentador de agua, yo no me puedo Ah. bañar sin agua Entonces se baña con agua a temperatura normal. No, con agua Normal. caliente. Normalmente estos equipos son de potencias altas, tan alta, por ejemplo, una plancha tiene 1500. O sea, A yo 1500. plancho los pantalones, pues el día que me los pongo. Un horno puede llegar a entre 800 a 1500. Y un calentador, ese sí es más alto, ese generalmente comienza en 2000 y llega hasta 3000 y algunos Wow. hasta 4000. Y si duras una hora bañándote ahí, Cuando me peor. lavo el cabello. Bueno, ahí va una recomendación de ahorro, es que cuando usted va a comprar la ducha de baño, la compre de una potencia baja. Realmente la potencia alta no la aguanta nadie. Cuando comienza abre la pluma, Ujú. para que él pueda tener un agua adecuada, lo que hace es que tiene que abrir más la regadera para que salga más agua y tener el agua tibia. Y entonces se trae una doble consecuencia, más consumo de energía y más agua que se usa. Yo, potencia baja. Sí, porque Potencia- uno se va a bañar con un agua que mínimo es papel apoyo, un agua caliente, obviamente Sí. que no. Comienza a regularla, pero eso te implica abrir más el grifo. Entonces implica Sí. más agua. Es interesante eso. Bolívar, los micro, yo uso mucho micro. Sí, el micro es un equipo de potencia alta también. Generalmente está entre 800 y 1500, tanto como una plancha. El tema con el micro es que si es solamente para calentar, Ajá, se utiliza poco tiempo. Generalmente calentar son máximo 3 minutos. exacto. Entonces, si usted usa 6 veces, por ejemplo, eso podrá hacer al mes como $2. Entonces no tiene un impacto fuerte, a pesar de que tiene una potencia grande, pero es porque se utiliza poco tiempo.
Generalmente, si lo usan 6 veces, llegar a ser 18 minutos al día. Eso es casi nada comparado a lo que puede ser un aire acondicionado que se usa 10 horas al día, ¿no? Entonces, por eso estaba diciendo, usted tiene que revisar sus equipos. Bueno, a ver, en condiciones normales, pues ya otra cosa es cuando se va la electricidad y cuando regresa, si se te daña un equipo, etcétera. De eso podemos hablar otro día con Bolívar, pero hoy queríamos atender este punto, la importancia de que el usuario tenga muy pendiente cuando compra su equipo. El panameño creo que muy pocas veces lee las indicaciones y el equipo, cuáles son sus especificaciones y demás. Por ejemplo, las refrigeradoras que tienen afuera una gran calcomanía que habla de cuánto consume, etcétera, etcétera. Todo eso hay que leerlo ahora. Sí. Realmente ahora en la compra es una decisión que va a afectar en toda la vida de uso del equipo. La compra es donde se define la potencia y que la potencia va a ser cada vez más baja en la medida en que sea más eficiente, ¿no? Por ejemplo, para un aire acondicionado de 12.000 BTU que no sea eficiente, él tendrá una potencia de 1.300. Pero si usted lo compra eficiente, él tendrá una eficiencia de 900. Y ya eso significa que por las horas que lo use, aunque sea igual, va a tener un consumo que es 1/3 menos que el aire acondicionado convencional. Le preguntan por las secadoras. Sí, termine. ¿Perdón? No, que termine lo que estaba comentando para ya luego hacer la pregunta. Sí, que siempre cuando vamos a comprar ya no es solamente ver el precio. Hay que preguntar por la potencia, ¿verdad? Comprar equipos eficientes. Esa debe ser la primera regla cuando vamos a comprar un equipo, sea nuevo o por sustitución, debemos comprar equipos eficientes. De por sí, en Panamá tenemos la ventaja de que la tecnología cambia rápidamente. Entonces, cuando ya va a comprar un nuevo equipo, ya es más eficiente que el que tiene en la casa. Eso ya, por ejemplo, darle una idea, el aire acondicionado eficiente que comenzó el inverter tenía una eficiencia de 15. Bueno, ahora ya usted va al mercado y lo tiene de 21. Ese es mucho más eficiente que el anterior, ¿no? Le Sí, dígame. preguntan por las secadoras de cabello. ¿Cuánto consume? La secadora de cabello tienen potencias como de 800 watts. Como es de calor, todo lo que es de calor tienen potencias altas. El tema con la secadora de cabello es que tampoco es un equipo que se utilice largo tiempo, porque para hacerse un blower, para estirarlo un poco, podrá pasar media hora, cuidado que menos, porque se anda apurado. Pero si fuera media hora, que podría ser entre 15 minutos y 45, media hora, usándolo todos los días, eso representaría como $2. Entonces no es un tema de peso, pero no es un tema de peso a pesar de que tiene una gran potencia, porque el tiempo de uso al día solamente es de media hora cuando más. Bolívar, si tiene el cabello, tócame la puerta. ¿Cómo? El ¿Cómo el cabello mío? duro, cuscús. Una hora ahí. Ahí como 3 horas tirándola. No. Wow. No. Las freidoras de aire le preguntan. Air fryer, sí. ¿La qué? Las Freidoras freidoras de aire. De aire. O los air fryer. Ok. Realmente ellos también son de potencia alta, pero las freidoras tampoco son equipos que se utilicen por más de una hora, o sea, es un término bajo en cuanto a uso de tiempo, ¿no? Por lo cual llegamos a lo mismo. Si hacemos la cuenta, lo más seguro es que llegará a ser como $2, no pasará de $3. Sume Bueno. 2, 3 más 4 y así va sumando todo lo que te estás usando a diario en la casa. Bueno, es que aquí la clave es saber administrar el uso de estos aparatos. Nos piden desconectarlo siempre, aunque Y esté dicho apagado. sea de paso, a veces hay gente que al mismo tiempo que usa el air fryer, calienta el agua en la cafetera eléctrica, pone la tostadora y todo al Oye, mismo tiempo. eso Y todo eso usa resistencia. Yo lo hice y se me dañó Se todo. está- Te dañaron los... Sí. Mira, a mí me pasó algo que de verdad, no sé si Bolívar sabe. Bolívar, yo iba a conectar, yo tenía una laptop y yo la iba a conectar y en el momento que yo la acerqué el enchufe al tomacorriente, está así a mínimo, nada más que iba a hacerlo así porque estaba viendo algo así y de repente pegó un como Sí. y se me quemó la laptop.
En la regleta que yo tengo, yo conecté la freidora de aire, el microondas y la cafetera, las 3 cosas al mismo tiempo. En la regleta. Ahí sí, y explotó. Y se te fueron los 3 Ahí sí. artículos de la cocina. Ahí sí. No debería ser que el equipo se daña, por ejemplo, en el caso de la Lactor, Ajá. porque puede ser que es un circuito que tiene varias salidas, toma corriente, y tiene en otro lugar un equipo que demanda mucha energía. Entonces, eso lo que hace es que puede que eso baje el voltaje de ese circuito, porque tiene un equipo de gran tamaño y está bastante limitado. Se producen pérdidas por calentamiento en el cable, porque está forzado. Entonces se baja el voltaje y cuando se baja el voltaje, entonces el equipo que usted va a conectar no está teniendo el voltaje que él requiere. Cuando se baja el voltaje, él para tratar de tener la potencia que él necesita, él sube la corriente. Entonces eso es lo que hace que se queme el equipo. Cuando se baja mucho el voltaje, él sube la corriente para compensar y seguir teniendo la potencia que requiere. Y al subir la corriente, entonces los cables no aguantan y revientan, ¿no? A mí me llamó la atención porque yo iba a conectarlo y estaba así. Y era mi laptop a un toma corriente que estaba libre. Estaban las dos salidas. Y antes de hacer el contacto, pegó una chispa. Sí, cerquita, pegó una chispa y me quedé sin computadora. Me quedé sin computadora. De verdad. Pero bueno. Me da la impresión más de que es un tema como de cortocircuito, o sea, Algo así. más que un tema de sobrecarga, ¿no? No sé si se dan cuenta que a veces tienen muchos equipos en un solo circuito y cuando prenden eso es como que se baja la intensidad de la luz, hay unas fluctuaciones. Eso se debe a que ese circuito está sobrecargado, ¿no? Para la capacidad que él maneja. Bueno, No. En el caso de que conectó varios en la cocina, los varios equipos, ahí realmente si él llega a sobrepasar la capacidad del cable, lo que debe ocurrir es que se debe disparar el sistema de protección, el disyuntor o breaker, porque el breaker, eso también tenemos que prestar atención, que el disyuntor o breaker sea del tamaño adecuado para el cable, ¿no? Los cables normalmente en la casa en un circuito aguantan hasta 20 amperios. Ese punto, Bolívar, quiero guardarlo para la próxima semana. Sí. Muy bien. El tema porque ahí sí es verdad que gente como yo, a mí me da hasta miedo meter mi mano ahí detrás de esa caja de break. Y me gustaría utilizar este tiempo que nos regala nuestro amigo Bolívar de que nos explique por qué también debemos cada cierto tiempo pedir que el electricista nos revise el estado de los breakers. Quiero dejar ese punto para la otra semana, si te parece. Y le traemos ejemplos de situaciones que han pasado por eso, ¿no? Excelente.